Bueno, muy buenos días a todos, señoras y señores. Eh, Vamos a empezar con la última jornada de este ciclo de conferencias dedicado a la gesta del 25 de julio. Y hoy tenemos una mesa redonda, entonces estamos aquí hablando, si me quedo, si no me quedo. Les voy a dejar tenemos aquí en esta mesa a varios miembros de la tertulia de amigos del 25 de julio de Tenerife, que saben que es perdón, la sociedad que se encarga de mantener, como dicen ahora, la memoria histórica. Pero en este caso, la memoria histórica, bueno, lo han dicho ustedes, ¿eh? Para mantener el recuerdo y para honrar como se merece a los héroes de esta gesta y que todos los españoles conozcamos esto, que es lo que tiene que ser. Entonces, bueno, pues ellos hacen una labor excelente de investigación, de publicación de... Bueno, ya hemos estado hablando de esto durante todos estos días y hoy van a hablar más de ello, pero la verdad que yo creo que es muy importante esto. Y lo mismo también está la asociación esta histórico-cultural del 25 de julio, que son los que hacen las, ¿no?, las recreaciones, me hacen así con la cabeza. Pero bueno, lo de las recreaciones también tiene su gracia. Aquí tenemos algunos, aquí apoyamos también algunos grupos de recreación histórica de los regimientos de Madrid, de la época de los franceses y tal. Y también a los de los tercios. Bueno, yo creo que todo esto le da vida, le pone color a todo esto de al final rememorar la historia, que es algo que por algún motivo en España nos hemos quedado un poco contraídos. Parece que ahora estamos en una etapa contraria en la cual todo esto se está recuperando y hay gente muy entusiasta y de todas las edades además, lo cual eso es muy bueno. Y bueno, vamos a confiar en que esto tire para adelante y que se nos quite este complejo tonto que no sé de dónde ha salido, la verdad. Entonces les voy a dejar con don Jesús Villanueva, que está aquí a mi izquierda y les va a presentar al resto de la mesa, y les voy a dejar para que ellos entiendan en esta mesa redonda, que vamos a ver qué es lo que nos depara. Muchas gracias por su asistencia y vamos adelante. Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días. Muchísimas gracias, damas y caballeros, por su asistencia un sábado puente en Madrid, en esta casa. Quiero agradecer a esta casa, a esta institución, a su director, a Manuel Rodríguez, pues que nos haya invitado. Para nosotros es un placer. Y quiero saludar de forma especial también al general Pérez Alamán, que hacía un tiempo que no lo veía y ha venido por tercera vez, ¿no? La segunda, a escuchar a estos señores de la tertulia Amigos 25 de Julio. Muchísimas gracias por todo ello. Hoy vamos a tener aquí una tertulia cuya intención es contarles a ustedes cosas diferentes relacionadas con la gesta de la manera más amena posible y entretenida, pero al mismo tiempo ilustrativa. Y antes de nada voy a presentar a mis compañeros de tertulia. Tenemos aquí a Carlos Payés, a Carlos Quintana y a Juan Manuel Valladares. Todos pertenecemos a la tertulia Amigo 25 de Julio. Y yo quiero decir algo que se merece la tertulia y puede decir, bueno, si tú eres de la tertulia, que tú te eches flores no queda bien, no importa. Yo me quito y voy a hablar de la tertulia de todos menos de mí, ¿no? Y lo cierto es que hoy estamos aquí en Madrid, en esta casa, esta institución tan reputada y de tanto prestigio, por una razón muy sencilla. Porque un día unos patriotas, allá por 1997, decidieron constituirse en una tertulia oficialmente para rescatar del olvido la gesta del 25 de julio. Si eso no hubiera sucedido, si aquel día no se hubiese fundado la tertulia Amigo 25 de Julio y a lo largo de los años se hubiesen incorporado una serie de personas, otros patriotas, cultos, eruditos en la historia, con unas ganas enormes de rescatar la historia olvidada, que no solamente
hacemos en relación a la gesta del 25 de julio, sino de otros capítulos también extraordinarios, pero particularmente la gesta se hubiese olvidado por completo. Y eso quería decirlo porque no yo, pero sí mis compañeros merecen que lo diga. Bien, y vamos a pasar al meollo de la cuestión. Y uno de los temas que queremos tratar con ustedes es precisamente uno muy importante. ¿Cuáles fueron las verdaderas intenciones por las cuales no solamente Nelson, sino sobre todo Jervis, el almirante británico de la Armada Británica en el Mediterráneo, un hombre muy importante en el almirantazgo, pues decidieron atacar Santa Cruz de Tenerife? Entonces yo voy a dar paso a, por ejemplo, a quien quiera. Primero vamos a empezar con Juan Manuel, que es el más joven de todos. Juan Manuel, totalmente. ¿por qué crees tú que decidieron, los motivos por los cuales decidieron atacar Santa Cruz? Pues mira, la vamos a resumir porque la historia puede ser muy larga. Pero hay una cosa muy importante que es, algunos historiadores, incluso canarios, lo han descuidado y más de uno llegó hasta negarlo. La conquista de Tenerife, concretamente, terminó en 1496. Como es lógico, cuando llegan las fuerzas que había conseguido reunir el adelantado, Fernández de Lugo, que en buena parte fueron prestadas, porque no había dinero en la corona para mucho más, fueron prestadas por la familia de Medina Sidonia. Cuando llegan, atracan en una playa, buscan un surgidero, donde pueden. Y da la sensación de que en aquel momento, pues, toda la historia de Santa Cruz parece que, o de Tenerife, parece que vive en la laguna, parece que no hay más que aquella ciudad episcopal y todo, catedralicia, pero se olvida mucha gente de que existía un puerto en Santa Cruz de Tenerife. ¿Y por qué existía un puerto en Santa Cruz de Tenerife? Porque las actas del Cabildo, que gracias a Dios se conservan, son las originales, firmadas por adelantado. En un lugar tan remoto como aquel hay firmas de la reina Isabel, firmas de doña Juana, o sea, hay firmas de los órdenes de la corona. Y lo primero que se preocupa la corona es que exista un puerto en Santa Cruz de Tenerife. En 1506 hay acuerdos del Cabildo que ya reflejan que el puerto es el puerto real, y dice puerto real. El puerto real va creciendo, va funcionando a lo largo de los años, es el lugar por donde entran las mercancías que van a abastecer esa zona de Tenerife. Bien, es verdad que se desarrolla un puerto en el norte de Tenerife, el puerto de Garachico, que luego arruinó un volcán en 1700 y poco, creo que fue 1706, y queda como puerto importante, ya definitivo, el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y además, yo siempre saco a relucir, todos me perdonarán, pero yo tengo un ahijado en la historia que mucha gente se olvida. Hay historiadores en Canarias que ni siquiera lo mencionan. Yo creo que a algunos hasta les molesta, y nunca he sabido por qué, que es don Juan Díaz de Solís. Don Juan Díaz de Solís es un piloto mayor del reino, es la mano derecha de la navegación de don Fernando, el rey católico, tanto es así que cuando le encomienda cosas a Díaz de Solís, lo hace en secreto y ni siquiera escribe cartas oficiales, sino que le dice al secretario real, le envía usted una carta al adelantado de Tenerife para que haga y ayude a este señor que va a descubrir lo que luego fue el Río de la Plata. El señor Díaz de Solís, ya a veces recibimos en nuestro país, recibimos con muchos, somos personas muy educadas, recibimos personas muy... En fin, no me quiero extender, pero a veces repartimos un poco prebendas, repartimos cosas a señores que ahora nos niegan esa gran labor que hicimos en América. Y Díaz de Solís no es anecdótico, es cierto, a Díaz de Solís se lo comieron los indios en la Patagonia, es una tristeza. Y digo de esto de Díaz de Solís porque eso es precisamente lo que hace que el puerto de Santa Cruz de Tenerife empiece a sonar en las cancillerías europeas. Si allí va Díaz de Solís, si allí va Álvaro de Bazán, hay cartas de Álvaro de Bazán firmadas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y enviadas a la corona. Si allí va, por allí pasa Jofre de Loaiza, por allí pasa, por esa zona pasan los mejores marinos de España, que van todos, por supuesto, a América. Y concluyo diciendo
Inglaterra sabía perfectamente al puerto que se tenía que dirigir el 25 de julio, no lo dudó dos veces. Era el puerto real, era el puerto más importante, era el puerto del que se suministraba la isla, era el puerto donde anclaban o fondeaban las flotas de Indias. Por lo tanto, desde la más remota antigüedad, y llamamos la antigüedad al siglo XVI, no vamos a ir más lejos porque no había nada anterior, esos señores británicos, muchos franceses también, sabían que aquello era el puerto importante. Una cosa anecdótica, y ya termino con esto, con 24 años, cuando ya le faltaba parte de su cuerpo, siendo un joven teniente, pasó por el puerto de Santa Cruz de Tenerife don Blas de Leso, joven teniente. Iba al mando del Le Pembroke, que era un barco que se cambiaba de nombre cada 15 días, porque también se llamó Lanfranco, se llamó de muchas maneras. Iba este señor. Documentos que afortunadamente, después de mucho buscar, no conseguimos nada en los archivos españoles, pero resulta que tuvimos un cónsul francés que se llamaba Porlier, don Esteban Porlier, que como le contaba al rey de Francia todo lo que pasaba por Tenerife, le contó, entre muchas cosas, que en aquella flota de Urdinsu viajaba un joven teniente mutilado que se llamaba don Blas de Leso. En fin, eso, el porqué. Nelson sabía perfectamente. Tenemos entonces... Nelson sabía a dónde iba. Tenemos entonces ya un motivo por el cual vinieron por aquí el amigo Nelson, vino por aquí. ¿Vosotros qué otro motivo consideráis? ¿Cuáles fueron las...? Brevemente. Brevemente, Tenerife era la principal isla del archipiélago, era la isla más rica, la que más producía. Teníamos, ya en esa época teníamos unas relaciones muy estrechas con Inglaterra, exportábamos vino desde el Valle de la Orotava hasta Londres, al Canary Wharf, es decir, las relaciones eran estrechas, es decir, el conocimiento que tenían de la isla, habían familias inglesas en Santa Cruz, en el puerto de la Cruz, irlandeses, escoceses, ya totalmente pues viviendo ahí en la isla, ¿no? Entonces era la isla que aportaba eso, era la principal y la más rica de las 7. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que en las dos conferencias que nos antecedieron ayer, de ayer quedó bastante claro, pero yo pienso que desde el primer momento del descubrimiento de las Islas Canarias y luego la posterior conquista y colonización, Canarias siempre fue una frontera avanzada de Castilla en el Atlántico, y además el punto de paso estratégico por la navegación a vela no se podía hacer de otra manera, sino con los vientos alisios había que pasar por las islas y tener una base ahí en esas islas. Estamos todavía en 1797 y los barcos siguen siendo a vela, por mucho que hubieran cambiado de las antiguas naos o carracas o cualquiera de ellos, los galeones, a los buques estos que estamos hablando ahora, fragatas y buques de línea. Realmente había que seguir pasando por las islas. Necesitabas una base estratégica donde suministrarte y apoyarte para mantener el imperio, ¿no? Los ingleses el suyo y nosotros el nuestro, ¿no? Y entonces era fundamental. Y si le dabas un golpe ahí, precisamente allá en aquella época la política, o sea, como siempre la estrategia española estaba muy desorientada por los muchos desgraciados reyes que hemos tenido, ¿no? Que no tienen ni idea de eso, a pesar de estar asesorados por algunos de los mejores estrategas militares y de su tiempo, las decisiones siempre eran muy malas para el futuro de lo que quedaba del imperio, ¿no? Pero está claro que es verdad que era el punto estratégico, que si tú le quitabas eso a los restos del imperio español aquel, pues se quedaba separado totalmente de América de Europa, ¿no? Y ese es el motivo por lo que atacan, lógicamente, Canarias, no hay otro, o sea, ese es su motivo. Pero tener la flota española bloqueada en la vía de Cádiz, el grueso más importante, era un factor muy a favor de ellos, ¿no? de la flota británica. Y por supuesto, tomando Santa Cruz, ayer en tu conferencia, Luis, recordaba Emilio un texto en el que entre Jervis y unas cartas cruzadas, Nelson con Jervis, se evidenciaba que la intención era no solo tomar la isla, Santa Cruz y la isla, sino el resto de las Islas Canarias. Desde luego, si hubieran tomado Santa Cruz, la isla lo hubieran tomado en ese momento, hubiera sido muy difícil no poderla tomar, con 3.600 hombres podían haber desembarcado 2.000 armados, pertrechados, bien instruidos. Y hubiese sido para el resto de las islas, verdaderamente yo creo que hubiera sido una noticia demoledora, una noticia realmente desanimante, ¿no? Pero hay
voy a leerles un texto de la carta que le escribe Nelson a Jervis antes de la referida en cuanto a que se tomaría Ferro, Gomera, etcétera, que evidencia el interés enorme y la importancia enorme que le daban a la toma de Santa Cruz. Y dice así, le dice Nelson a Jervis: pero ahora viene mi plan, que no puede fallar, que inmortalizaría a quienes lo pusieran en ejecución, arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a nuestra nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado aún. Es textual. Es evidente que le daba una importancia a Nelson y, por supuesto, los británicos que estaban involucrados en este ataque, enorme a la toma de Santa Cruz. Que arruinaría a España, esa intención nunca falta en los quehaceres británicos a lo largo de la historia. Bueno, hubo en el ataque, que bueno, aquí no vamos a hablar de cómo fueron los hechos porque todos los conocemos, pero hubo en el ataque y en cómo fueron todas las cosas, y por supuesto en relación a la victoria final, hubo factores que nos fueron favorables, que no tienen que ver con méritos propios, pero sí con circunstancias determinadas, como por ejemplo las mareas contrarias, los vientos, más cosas, no voy a adelantar. Pero sí me gustaría qué cuestiones para vosotros, que en este caso hablaremos ahora también de nuestros propios méritos, pero qué cuestiones nos favorecieron en general, que fueron realmente importantes nos ayudaron a la victoria. ¿Me empiezas, Carlos, tú mismo? Hombre, en primer lugar, claramente el romper el factor sorpresa con la Agreste, es decir, el que detectó el intento de desembarco de los ingleses, ¿no?, por Valle Seco. Yo creo que ese es claramente el primer gran paso, ¿no? Y lo otro que yo señalaría, en mi opinión, claramente es el plan defensivo del general Gutiérrez. Pero eso es mérito nuestro. Hablamos de los méritos ajenos, es decir, ajenos. ¿Qué circunstancias claramente entonces sucedieron que nos favorecieron? Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de deméritos contrarios antes de hablar de nuestros méritos. Pues malas decisiones claramente, y después claramente nos ayudaron, la climatología nos ayudó en la defensa de Tenerife, ¿no?, en mi opinión, ¿no? A ver. Hombre, yo creo que básicamente es el desconocimiento, lo que siempre hablamos, no conocer la historia. Es decir, todos los intentos de ocupar las islas habían fracasado, por parte de ingleses, franceses, breveriscos, holandeses, todos habían fracasado previamente. Y todos fracasaron porque no conocían bien el entorno, lo que son las Islas Canarias, lo que es su régimen de mareas, de vientos, su geografía, su orografía volcánica, las pendientes, no lo sabían, y sin embargo, por poco que hubieran investigado un poquito en la Casa de Contratación de Sevilla, sabían que todos los pilotos españoles sabían perfectamente cómo llegar al puerto de Santa Cruz, cómo se llegaba al puerto de Santa Cruz, y había que seguir lo que decían las cartas de navegación de nuestros marinos, que era como cuando avistabas la punta de Naga, veas 2 mogollitos, te diriges para la costa y surge el sitio donde puedes anclar, y si no lo haces así, pues te saca las mareas fuera y no puedes entrar al puerto. Entonces eso los ingleses lo desconocen por soberbia, porque están acostumbrados a otro tipo de mares, pero cómo se entra en cada uno de los puertos canarios sigue siendo todavía, para las flotas que navegan ahora entre islas de Fredolsen o tal, o navieras armas, si no hacen eso, tienen un accidente. Y hace poco vimos en Agaete que no hicieron exactamente la maniobra y tropezaron con las rocas y encallaron el barco, es decir, el barco actual. O sea, hay que hacerlo exactamente como está escrito. Y tienes que saber cómo están las mareas, cómo está el viento. Entonces, claro, pretender hacer un ataque a un sitio que no conoces con una pobre información, y sobre todo donde es fundamental el régimen de vientos, de mareas y las condiciones especiales del puerto de Santa Cruz, o sea, su protección por la cordillera de Naga, la villa que era muy pendiente, llena de barrancos, donde eso estaba perfectamente posicionados los fuertes y los baluartes defensivos, las baterías, todo estaba calculado por gente ingenieros que sabían muy bien dónde había que colocarlos, para que si había un ataque, pues poderse defender correctamente. Y esto los ingleses, pues por un exceso de soberbia de Nelson, lo ignoran, y ese es su principal soberbia, error. Carlos. Sí, soberbia. Sí. Soberbia y olvido de la historia. Soberbia y olvido de la historia. Yo no sé en qué estaba pensando el señor Nelson en aquellos momentos, si en los laureles o no sé qué estaría pensando. También pensó en los laureles en un momento dado. Sí, pero parece que los tenía muy seguros, ¿no? Porque por poco que literatura histórica que leyera en su país,
tenía que haber sabido que habíamos tenido un Jennings, que habíamos tenido un Blake, vea, que había tenido varias visitas antes, y mucho antes, que por eso a mí el siglo XV-XVI es que me vuelve loco. Resulta que el sur de Tenerife era, no digo un muelle británico, pero los señores de la Casa Fuerte, que tenían negocios muy claros con el azúcar y con todas estas cosas que se portaban en el siglo XV, sobre todo XVI, Y con siglo los XVI, los Hawkins, Sí. los Hawkins eran socios de la Casa Fuerte. Los Hawkins se paseaban por las calles de Adeje tranquilamente. Los piratas don Antonio Romeu ahora tiene una teoría que yo no me atrevo a exponer porque puede ser muy larga, de un personaje del sur de Tenerife. Yo no los nombro con perdón porque la familia vive y no me gusta sacarle los colores a nadie. Pero esa familia que aparentemente tenía en Tenerife ese gran privilegio de origen genovés, todo eso tenía unos Ponte, un tal Giacomo Ponte, que vivía en Londres, que era socio de Sir Walter Raleigh, esa cosa que suena tan precioso. Bueno, pues el tal señor, a su vez, tenía unos socios que se llamaban Hawkins, y esos Hawkins son los que comerciaban con el sur de Tenerife. Ya, yo creo que ese capítulo que se les olvidó, no ya de Jennings y Blake, sino que además se olvidaron desde el siglo XVI. Pero no nos desviemos mucho de la fecha concreta, porque si no, es que... No, pero termina tú. Sí, yo es que tengo una manía, yo es que tengo la manía de que la historia no es la de antes de ayer. Sí. La historia es una cosa muy larga. Sí, y tú, intenta por todos los medios quitar el siglo XX y yo sigo hablando. Del siglo XVI te traigo los papeles. Sí. Pero fíjate la historia es la que es. Hablando de Hosking, de John Hosking, curiosamente, él que fue uno de los principales traficantes de esclavos africanos con América, su principal socia era la reina Isabel I, su principal socia que le financió sobre todo el arranque. Y él pasó por Tenerife, por Santa Cruz, buscando un piloto en 1560 y algo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder acercarse a la costa española en África, porque no podía hacerlo si el piloto no era español. No tenía esa opción, no tenía. Eso efectivamente es una... Disculpa. El piloto, pero no me gusta interrumpirte, pero el piloto lo puse esa familia lustrosa del sur de Tenerife. Sí. El piloto, el señor Martínez, que se llamaba así, que era un piloto que conocía la carrera de India, el negocio planteado pues estos nobles, y el señor Hawkins era rascarle parte del negocio a su majestad el rey de España, ¿sabes? Pero o sea, estaba a mí me gustaría por eso digo que yo poco, ese despiste de Nelson no lo acabo, yo creo que es soberbia. Yo quiero indicar claramente, yo creo que hubo soberbia y responsabilidades, pero hay que un poco analizar un tema un poco amplio, ¿no? Es decir, tenemos que recordar que está el castillo de San Andrés, que el castillo de San Andrés no permitía hacer la maniobra de entrada al puerto. Entonces había que evitar el castillo de San Andrés para mantener la sorpresa, y eso obligaba a alejarse de la costa y nunca llegar a la zona de fondeo, que ese es el problema que tuvo Nelson. Si intentara hacer la maniobra y fuera detectado por el castillo de San Andrés, claramente los cañonazos de San Andrés hubiese despertado a toda la población de Santa Cruz. Entonces el intento no lo veo como... lo veo con sentido común, en el desconocimiento de la bahía, en el desconocimiento. Yo no soy marino, por eso discúlpeme, pero considero que era una estrategia muy muy interesante. El problema fue posterior. El posterior ya cuando ya no sale. Como esto es una mesa de debate, vamos en cualquier momento si quieras. No, lo único para no alargarnos mucho, pero lo que sí está claro, a ver, nosotros fuimos el mayor imperio naval de todos los tiempos, y así, los ingleses siempre han querido ser ellos, y ahí estuvimos peleándonos, ¿no? Pero lo primero que intentaban los ingleses cuando abordaban un barco español, de fuera vía patente de corso o piratas o la flota de la Royal Navy, era conseguir las cartas de navegación y los libros de derrotero de los barcos, y eso es lo que intentaban. Los tesoros que iban a bordo y tal, eso era secundario. El tesoro era realmente la información de los pilotos españoles, y eso había órdenes expresas de cómo se destruía para que no lo cogieran los ingleses, pero es que eso se hizo muy bien durante muchísimo tiempo, también que de hecho pasó a la época del Imperio Español,
español no tuvieron esas cartas y luego se inventaron sus propias cartas ya modernas, ¿no? Pero las nuestras estaban muy bien protegidas y eso era realmente el secreto de gran parte de nuestra flota, ¿no? Yo creo que coincidimos todos en que un factor importante, aparte fue la precipitación, un factor importante es desconocer adecuadamente, o sea, no conocer adecuadamente las mareas, por dónde entrar y demás, pero hay otro factor que mencionabas también, pero yo creo matizarlo, y es que Nelson se precipitó, y hay otro factor, y es que el segundo en el mando fue un desastre, Sí, Tom bueno, Trubrick. Y una cosa que es fundamental, a ver, estamos hablando de marinos, de la Armada. Sí, pero ¿en es qué que sí, época pero es que en España, tomaban a ver, tierra? en España la infantería española es lo que ha sido y la principal infantería de todos los tiempos. Vamos a ver, pretender que unos señores de unos barcos van a tomar en un desembarco una plaza fuerte como Santa Cruz de Tenerife, en aquel momento bien artillada, bien equipada, con un veterano al mando, un teniente general que había estado ya en las Malvinas, en Menorca, todo lo que se contó aquí el otro día, con una guarnición y además un pueblo extremadamente patriota, con una unión con el ejército como casi no lo hay en ningún sitio del resto de España, donde siempre apoyaron a sus no solo los milicianos, la gente del pueblo, todo el mundo, en una unión increíble con el propio ejército y con la iglesia. Con la Iglesia Católica, que junto hacía una piña, pretender que unos marinos van a desembarcar porque son superchachis y tal, van a llegar allí y van a tomar una plaza, es de un infantilismo tremendo, ¿no? O sea, vamos a ver. Hubo un menosprecio. Claro, un menosprecio al mando, un menosprecio. Que era habitual con respecto. Bueno, hubo un menosprecio. Pero bueno, yo creo. Pero a veces pasa con los marinos, ¿no? Que tienen una idea de que. No, pero de cualquier manera. También sobre estaba el terreno, formado. Hay un tema que sobre el terreno a mí me resulta sorprendente, y es que en el primer desembarco retrocedan porque desde el castillo de Paso Alto los ven y pegan, bueno, el capítulo de la campesina de San Andrés. Porque no son veteranos. Por eso digo que un Thomas Trubrick, al final voy a comentarles algo de Thomas Trubrick que os va a sorprender. Thomas Trubrick decide retroceder porque los han, pero que pretendía entrar sin un, pero te lo digo porque herido, sin no, un porque todos son capitanes de navío, son muy jóvenes, son muy poco tenía 39 sí, pero años, vamos a ver, pero y un pero capitán de navío de 39 años ya era sí, un hombre pero en batallas navales de barcos contra barcos, no en tomar una plaza fuerte con infantería desembarcando, eso no hay experiencia ninguna, discrepo no la en un tenía, tema. no la tenía. Hay discrepo en un tema, esto se pone bueno, lo bonito no tenía ninguna experiencia. Esto es así en Tenerife. Pero yo discrepo por una razón muy sencilla. Tanto Trubrick como Nelson, que se conocieron con 10 años en el Sea Hall, que estuvo aquí, también, vamos allí, en Madrid, uno de los de las fragatas, de la Sea Hall. Se conocieron cuando ingresaron con 10 años en la Armada, y por aguas haciendo prácticas iniciales, por aguas de las Indias Orientales. Y se conocieron allí con 10 años, con 15 años ya eran cadetes, ¿no? Y es decir, tenían 39 años los dos cuando estuvieron aquí. Yo no creo que no tuvieran experiencia, la tenían. El problema es que hay un problema de incapacidad en el caso de Trubrick y un problema de egocentrismo y de un afán de gloria desmedido por parte de Nelson que le llevó a precipitarse y a las pruebas me remito. Otro factor importante para nosotros fue que Nelson trató de desembarcar en la madrugada del 25, el comandante de la flota al frente de una de las lanchas de desembarco. Le costó el brazo y casi le cuesta la vida. Y ese fue un factor también que fue culpa de ellos, perder al comandante de la flota nada más casi antes de pisar tierra. Desmotivó a toda su tropa. Ese es un factor que ellos provocaron y que para nosotros fue importante. Vamos, pero ahí, a ver, la historia está para lo que está. Son contados los casos en la historia donde una flota invasora ha tomado una isla o un archipiélago. Es muy complicado tomar una isla. La flota de invasión tiene que ser por lo menos 10 veces más que los que están en las guarniciones de defensa para que tenga éxito. Pero es que además lo primero que dicen los manuales, y hacían desde los griegos, los romanos y tal, es disparar con los barcos contra la posición. Lo que no puedes tomarla bajando unas lanchas. Vamos a ver. No arriesga ni un barco en disparar contra Santa Cruz. O sea, podía haber pasado por delante y haber disparado todas las baterías contra la costa y si te dan a un barco, pues no pasa nada, pero es que intentar hacer eso sin primero debilitar las defensas de la ciudad y intentar tomarla por un golpe de mano con unos infantes desembarcados en unas lanchas, sabiendo que ahí te espera el mejor ejército del mundo por tierra, o sea, es que, vamos, no, es que es muy infantil, vamos a ver. Claro, y hay un punto que a veces
se queda un poco fuera de órbita, pero hay que tener en cuenta, porque conocer la historia de los pueblos, aunque sean pequeñitos, si vas a hacer un desembarco en un lugar, no creo que lo pensaran de hoy para mañana, algún plan tendrían. Y no sé si no tenían buena costumbre en aquella época leer la historia de los lugares del lugar. Sale siempre en las fotos, porque lo merece, el tremendo esfuerzo que hace la población, los civiles de Tenerife. Los civiles que están en Tenerife, no son señores que van con alpargatas, no tienen grandes armas, en realidad no tenían un ejército del otro mundo, pero tenían a su favor una cosa que ya venía un poquito de lejos, por allá por el 1520 y poco. Te volviste al 16. Es que ese es el siglo clave, por eso Nelson no pudo aterrizar allí. Su Majestad el Rey Don Felipe II mandó a un señor, la gloria se lo llevó el siguiente, pero el importante fue el anterior, que es el señor Don Alonso Pacheco de Solís. Ese señor llega a las islas, de hecho se quedó, su familia se quedó y sigue siendo una familia canaria muy ilustre que ha dado grandes personajes en América y en Canarias, para la iglesia, para la armada, para todo. Y resulta que ese señor cuando llega, lo primero que se encuentra es que hay una población que no sabe defenderse, porque ya se habían defendido de una invasión que tuvieron en el año 1494, llegó Castilla, se quedó con aquellas islas, todo el mundo se quedó muy de acuerdo hasta hoy, gracias a Dios, y vamos a seguir por muchos años estando de acuerdo en pertenecer a la corona de España, y resulta que se encuentran unos señores que no saben defenderse. ¿Qué hace el señor Pacheco de Solís? Organiza las primeras milicias. Esas milicias, esos señores al que se les da un aparato para que dispare, porque muchas veces... Entonces, entramos ya al capítulo de cuáles fueron nuestros méritos, sí, ¿vale? Ya abandonamos el capítulo cuáles fueron sus deméritos y ahora ya estos son nuestros méritos. Sí, pues el segundo mérito es que después de haber venido el señor Pacheco Solís, en vista de que no quiso volver a la península, se quedó encantado de quedarse en Canarias, tenía un ingeniero italiano que ha pasado a la historia, bueno, una cosa impresionante, Leonardo Torriani, un señor que entre otras muchas cosas fue el primero que hizo un mapa y puso hasta la famosa laguna que ahora dice los ediles del ayuntamiento lagunero que la van a recuperar. Con la sequía que tenemos, Dios nos libre. Pero este señor Torriani llega y reorganiza las milicias de Pacheco Solís. O sea, 50 años después, este Torriani reorganiza esas milicias. Esas milicias no solamente son para defender el territorio de Canarias ni el territorio de Tenerife. Cuando se lee la historia con tranquilidad, y creo que ayer se mencionó por aquí, buena parte de esos señores tenían experiencia en guerras tan curiosas como el Rosellón, Flandes. Había gente que había luchado ya fuera. Bueno, de hecho, el batallón de infantería de Canarias, que fue fundamental para la defensa, tenía experiencia de haber luchado en el Rosellón. Claro, son gente que eran pero ahí está, y además enlazando con Juan Manuel y con su época que más adora, el siglo XV y XVI, y que él me corrija, es decir, realmente toda, no la que vio Horacio Nelson, pero en su mayoría se gesta en el siglo XVI. La fortificación de Santa Cruz se desarrolla en el siglo XVI. Y ahí tenemos otro ejemplo más de la contribución de la ciudadanía de Santa Cruz, de los habitantes del lugar de Santa Cruz. Las fortalezas no fueron hechas por el rey. El rey puso los cañones. Y todo ciudadano de Santa Cruz estaba obligado a trabajar en la fortificación de Santa Cruz. Bien a trabajar o a pagar, ¿vale? Los que podían. ¿Eso es así o estoy? Vamos a centrarnos, en el 25 de julio. Vamos a centrarnos. ¿Cuáles fueron, desde vuestro punto de vista, los factores fundamentales? Por supuesto, la dirección del general Gutiérrez, pero incluso concretamente, ¿qué decisiones del general Gutiérrez, qué circunstancias que se dieron a lo largo de esas jornadas del 22 al 25, incluso previas, qué circunstancias fueron importantes aciertos españoles a la hora de la defensa que fueron fundamentales para la victoria final? Pues permíteme enlazar con lo que intentaba decir antes, que claramente no estaba en la pregunta en la que estamos ahora, y era sobre todo la defensa que planteó el general Gutiérrez, y sobre todo el acierto
comprender inmediatamente dónde estaba el talón de Aquiles de Santa Cruz, que era el castillo de Paso Alto, ¿no? Y cómo él se adelanta de forma inmediata a defender la montaña de la altura, ¿sabes? Para reforzar y evitar ese talón de Aquiles que era la propia Castillo. Eso ya fue una decisión cuando tratan de desembarcar el 22 y él tomó una decisión pero él lo ve, sobre el terreno. Pero es que eso lo ve, es decir, sí. Hay gente que no, otra gente no lo vería, es decir, ya la propia montaña ven que es un obstáculo, porque realmente es un obstáculo subir unas piezas de artillería por esa montaña. Pero él lo vio y él comprendió que esta gente podía subir la artillería arriba, y desde arriba bombardear el castillo. Ese sería un factor. Otro factor. Claro. A ver, en la vida hay que tener suerte, además de ser bueno en algo y estar preparado. Y además jugó bastante a favor siempre de él. Yo pienso que lo principal fue lo que ya habían hecho los anteriores defensores de la ciudad, cómo habían colocado todas sus defensas, cómo estratégicamente habían colocado los pocos recursos, los pocos cañones que tenían, la experiencia de los ataques anteriores. Pero el propio general Gutiérrez, a pesar de que fue brillantísimo lo que hizo, dudó muchas veces en las decisiones de qué hacía, ¿no? Porque no estaba claro que dónde mandar a sus mejores tropas. Hay que tener suerte para ganarlas, pero es que además el enemigo tiene que cometer muchos errores continuados para que sea un fracaso, y eso fue lo que consiguió, vamos, a pulso. O sea, es verdad que, como decía nuestro querido Luis ahí, que Nelson es un héroe fabricado por los ingleses, un héroe que necesitaban. Y este héroe hizo todas las decisiones desafortunadas que se pueden tomar juntas, y además encima tuvimos suerte, y además tuvimos a favor el clima, el viento, el oleaje, muchas otras cosas que ayudaron a que aquello fuera una victoria. Pero también es verdad que hay que reconocer que fue tan justa que el propio Gutiérrez firma la capitulación reconociendo que lo defendimos, pero que si nos pega un ataque mucho mayor otra vez, ya no lo vamos a poder defender. Por lo tanto, llega un acuerdo de capitulación. Y eso es muy importante porque el propio Gutiérrez, siendo un hombre experimentado en la guerra, sabe que ha tenido muchísima suerte en cómo defendió la plaza y lo que se consiguió, y por lo tanto negocia una capitulación. Si no, pues hubiera tomado otra decisión. Te quiero decir pero no es un solo factor, son muchos factores. Sí, que ellos lo hicieron muy mal y que nosotros tuvimos pues muchas cosas a favor. Ahí, para mí hay varios factores sobre el terreno que fueron muy importantes. Uno fue previo y es el plan de defensa. Sí. Sin el plan se habló de de él defensa, los otros días, por eso no lo nombré. Sí. Bueno, yo como no. Pero el hecho de que el atalayero Domingo Palmas de la Punta de Naga la madrugada del 19 avistase unos barcos que venían, ¿no? y diera la voz de alarma, eso fue fundamental porque hubo una anticipación por parte de las defensas. Sí, pero durante siglos se habían avistado barcos de la misma manera, y se avistaban barcos y se mandaba señal de los barcos, aunque fueran mercantes, siempre se mandaba señal de los barcos. Ese plan de defensa se mantuvo, y eso fue muy importante, porque de no hacerse eso, pues no se hubiera. Y después otro tema que para mí fue, hablamos, insisto, sobre el terreno, la artillería jugó un papel fundamental, la artillería. ¿Y cómo se empleó más bien? Sí, cómo se empleó, porque realmente hay una carta de no sé si un oficial o un marinero, no recuerdo bien, que se puede leer en una de las obras de Luis Cola, de Daniel García Pulido y de Pedro Ontoria, que son las fuentes documentales, la recopilación de fuentes documentales, que le escribe a la madre diciendo que a lo largo de su vida con la Royal Navy no había recibido nunca un fuego más potente de artillería en un desembarco. Claro. Y eso fue fundamental. Y después, por otro lado, también el posicionamiento. Aquí el general Gutiérrez tuvo un papel fundamental porque él lo ordenó, el posicionamiento del batallón de infantería, batallón de infantería 49, fíjate, estoy pensando en el batallón de infantería de Canarias, posicionó a los únicos hombres, que eran 247 hombres experimentados, los posicionó en las playas, en las desembocaduras del Barranquillo del Aceite, el Barranquillo de Santos, o sea, en diferentes, y después en las calles de Santa Cruz adecuadamente para ir acorralando a los británicos. Vamos a ver. Si los británicos desembarcan todos por el sitio lógico, que era por el Castillo de San Juan, que ni siquiera entró en acción, y desembarcan 1000 infantes nada más, los 247 de la batallón de infantería tiene que retroceder inmediatamente. Bueno, es que está muy mal hecho el plan de ataque, es lo que quiero decir. Claro, está mal hecho, pero teniendo, por eso hablo sobre el terreno.
el plan, pues, como tú decías, son muchos factores, pero si aún así, si el posicionamiento y las acciones del batallón de infantería de Canarias, al frente del cual estaba el teniente coronel, no me acuerdo ahora, Guinter, eso, el teniente coronel Guinter, porque quiero nombrarlo porque se lo merecen, que lo recordemos. Si esas acciones no hubiesen sido, bueno, hicieron retroceder por la zona del Cabo, hicieron retroceder varias veces varios desembarcos, ¿no? Esa acción entraron los que fue efectiva, ¿no? Pero es importante recordar esas acciones, ¿no? Porque sí, lo que hablamos el otro día, si Nelson viene para ir a la costa, sortea el primer fuerte, que le pueden dar un par de tiros a su flota, y va en línea y abre fuego con todas las baterías contra las defensas, salen corriendo por la laguna casi todos los que hay allí. Claro, es que está muy mal hecho el plan de ataque. Estuvo mal, pero... Y la defensa fue magnífica, y el comportamiento heroico sin ninguna duda. Lo que han aprendido los ingleses y lo que aprendieron... Bueno, lo que aprendieron los ingleses de ese hecho, de la derrota de Santa Cruz, que lo prendieron a fuego y sangre, y en Nelson sobre todo, y el resto del almirantazgo británico, es que con eso y con lo de Cartagena de India, lo que dijo Luis el otro día, llegaron a la conclusión que con el ejército español era mejor no enfrentarse por tierra con ellos y menos a cuerpo a cuerpo. Eso fue lo que aprendieron, y que había que hacerlo con sociedades secretas, con la masonería, con una serie de cosas, pero no enfrentarte directamente a las tropas españolas. Eso fue el aprendizaje de ellos. Lo que aprendieron fue eso, y aparte de ahí cambiaron todos sus planes e intentaron cómo colonizar los países. Pues con compañías que montaran fábricas de luz, que montaran explotaciones comerciales, depósitos de carbón, es decir, tener el negocio de las rutas comerciales sin perder hombres en enfrentamientos directos con la infantería española. Eso fue lo que aprendieron. O sea, y con la difusión masiva de la leyenda negra antiespañola, que totalmente. no crearon ellos, pero que sí difundieron más que nadie. Claro. Y que siguen difundiendo hoy. Pues ese fue su gran... A mí me gustaría también, porque considero que el plan ese de ir en línea paralelo a la costa intentando bombardear todas las baterías, tenemos un ejemplo que no funcionó. Y fue en el ataque de Francis Drake a La Palma. Estás hablando de otros barcos en 2 siglos atrás. Son estrategias que se vuelven a repetir, y aunque claramente no tiene nada que ver el fuego artillero de un barco de finales del 18 a uno del siglo XVI, estoy totalmente de acuerdo, no te depende de la artillería, pero son estrategias muy similares. ¿Sabes? En el siglo XVII tuvieron que acercarse más a la costa, en el XVIII podían estar más lejos de la costa. Yo creo que no era factible, porque Santa Cruz era una plaza fuerte. La de la plaza fuerte sí que era considerada. Ir directamente a unas baterías que estaban, por ejemplo, la de San Miguel, ¿no? Que para mí me lo hizo en un fuerte tipo diamante, que era espectacular. Eso, la artillería le hacía cosquillas a esos muros. Otras baterías más antiguas, pues posiblemente a lo mejor el fuego de los barcos le podría haber hecho algo de daño, pero las pruebas lo vemos en el bombardeo que se intentó hacer al propio castillo de Paso Alto. Le hizo cosquillas, no le hizo prácticamente nada, porque eran muy buenas los castillos. Es decir, la fortificación de Santa Cruz era muy buena. Pero miramos, pero si quería para acabar... Vamos a pasar a otro tema. Vamos a rendirle un homenaje al pueblo. Sí, bueno, para rematar esto, yo creo que, a ver, si Nelson, si ya que era tan audaz y quería pasar a la historia como un gran héroe, si hubiera hecho el mismo ataque del cuarto día, el primer día por sorpresa por el muelle, y hubiera desembarcado todas las lanchas tal y como hizo por la oscuridad y directamente por el muelle principal, toma el castillo, pues, sin ninguna duda. Lo que pasa es que lo hace 4 días después, cuando ya todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Si hace ese mismo plan sorpresa y se la juega y para pasar la historia y que lo coronen de los laureles que quería, ataca así por sorpresa el primer día por el muelle, como hizo después, ¿no? Lo hubiera cogido a todos por sorpresa, porque es que no se lo hubieran ni esperado que hubiera hecho un ataque tan audaz, ¿no? Pero cuando eso lo hace ya 4 días y todo el mundo sabe lo que vas a hacer, y más un general experimentado como Gutiérrez, fracasa absolutamente. Nada más que quería decir eso. Bueno, eso un apunte. Perdóname, eso es una suposición. Sí, una suposición. Pero futurible, porque yo no tengo tan claro que hubiera sido tan fácil. Pero por lo menos hubiera sido por lo menos más valiente, ¿no? Haberlo hecho directamente el primer día. Y a mí esto me convence más. Me refiero a que no creo que hubiese sido tan fácil que tomara Santa Cruz aún entrando de esa manera. Bueno, yo creo que para el resultado que se llevó, total. Aquí falta un detalle, y yo lo comento porque es que a mí me hace mucha gracia. Falta un detalle. A ver, ¿quién se le ocurre? No sabía, nadie le dijo a don Horacio, no le dijo, señor,
contra el que usted se va a enfrentar es casualmente el señor que nos echó de las Malvinas. Y más O sea, era el mismo señor. Yo creo que lo ignoraba, fíjate tú. Por eso, si los ingleses no estudian más que su historia, Sí. van muy mal, van de Sobre eso. marcha atrás. Bueno, pasamos a la... Sí, yo quisiera, porque esto se está grabando y Sí. esto después lo se emitirá por YouTube, y yo creo que es importante que hablemos de esto porque vamos a animar a nuestros oyentes en el Tenerife, sobre todo. Y es que el pueblo tinerfeño, aquí había gente de todos lados, ¿no? Incluso Vicente Talavera, que quiero dedicarle un capitulito antes de que Todas las acabemos. subsidiarias- Vicente Talavera Claro. era gran canario. Todas las ciudades portuarias hoy tienen gente de todos lados. Sí, pues Eso entonces- en todos sitios del mundo. sí. Vamos a ver. El mestizaje es fundamental. Y aquí era así. y es Entonces, así, o sea, de los 1.300 campesinos de milicia iban armados con armas, con fuego, con fusiles, con mosquete, 100 y pico, que eran los cazadores de milicia, 100 y pico. Vamos a El ver, resto vamos a iban ver, con aperos, sí. con garrotes y tal, ¿no? Se ha hablado, y es un capítulo que quisiera comentar, y es, efectivamente, hubo algunos que salieron corriendo en un momento determinado. Hay que comprenderles en ciertos momentos, pero lo cierto es que participaron en el combate, acompañaron al batallón y desde luego participaron y fueron partícipes de, como digo, de la rendición británica, ¿no? ¿Qué os parece, tú que además es un tema que te gusta, ese comportamiento del pueblo, que como tú bien decías, ciertamente el pueblo estaba con su ejército, estaba con su iglesia, y el ataque, y cuando se defendía Santa Cruz, como se defendía La Coruña, o cuando se defendió Cartagena de Indias, se defendía la España y la España católica. Es decir, el pueblo estaba con su iglesia y estaba con su patria. No estaban preparados como la infantería, pero sí estaban dispuestos a dar la vida por su patria y por su religión. Mira, ya hay una cosa para resumirlo en un hecho solamente. Cuando tuvimos la desgracia de que el señor Bonaparte intentara quedarse con nuestro territorio, se quedara con toda nuestra nación, hubo muchas posibilidades de que una región que estaba tan apartada del territorio peninsular, no de España, España era aquello y esto, estaba tan apartada aquel territorio, justo en aquel momento, vaya un momento más oportuno, que estaban aprovechando todos los, vamos a llamar, libertadores de América para independizarse de la corona española. Los traidores. Bueno, tú lo has dicho, gracias. Tú lo has Eran dicho. traidores Sí, comerciantes. Y y codiciosos también. justo en ese momento se crea en Canarias una junta, se llama la Junta Suprema. Se reúnen, en Canarias se reúnen unos señores y juran fidelidad. No saben todavía si va a ser don Fernando, si va a volver don Carlos, de luego a don José Plazuelas, que creo que lo llaman ahora por aquí por Madrid. A ese señor de luego no le juraron ninguna fidelidad. De manera que no podemos poner en duda, pero de ninguna Pero se manera. las juran porque ellos lo que mantienen es el antiguo régimen, lo que mantienen son una gente de la aristocracia, de la burguesía, lo que quiere es mantener su privilegio, su mayorazgo, sus derechos, y por eso se las juran a lo fácil, no se las van a jurar a un rey que no conocen para que los quite, ¿no? O sea, eso es absolutamente evidente. Eso es una élite. Y uno de los motivos por lo que las milicias en Canarias están tan mal armadas y equipadas en aquel momento es por los dichosos mayorazgos, porque para los mayorazgos el hermano mayor tenía el mayorazgo y lo que había que hacer era colocar al segundo en el ejército para que lo nombraran capitán de milicia, de esas milicias canarias, y entonces conseguían una cosa que era extraordinaria, que no se pagaban impuestos. Al no pagar impuestos, si tú vendías vino, vendías lo que fuera, trigo, lo que sea, la fortuna la multiplicabas, y mientras tú no pagabas impuestos, el resto de comerciantes de la ciudad tenían que pagar impuestos. Entonces era fundamental tener al segundo de capitán de milicia. ¿Y cuál era la contrapartida? Pues si te nombraban capitán de milicias de Canarias, tenías que mantenerlas entrenadas y equipadas. ¿Y qué pasaba? Que estos señores no las mantenían equipadas.
y raramente hacían alguna instrucción. ¿Y qué armas tenían? Pues armas obsoletas, y por supuesto que no se molestaban en equiparlas, porque normalmente no pasaba nada, no, casi nadie te atacaba y menos arriesgaba para tomar un archipiélago que siempre habían fracasado. El resultado es que cuando esas milicias, que son leales y son obedientes, y se les dice que vayan a Santa Cruz, van a Santa Cruz, pero van desde Carachico caminando. Estamos hablando de distancias de 50 kilómetros caminando por caminos antiguos de malos, ¿no? Sin zapatos. Acá, ¿cómo van a tener zapatos? Si estos señoritos no le van a dar zapatos nunca, porque lo que están es ganando dinero con sus mayorazgos. ¿Cómo no van a jurar fidelidad a un rey que le mantiene todos sus privilegios? Bien. Pero después es sorprendente cómo pues, una población no preparada, no avanzada, y a pesar de la gran influencia que teníamos de América, con ese ida y vuelta constante que tenemos como inmigrantes, ¿no? Se mantenga el concepto de España. Es decir, yo creo que pocas regiones en nuestro país, y eso hay que decirlo con orgullo, sean, no sé si el término sería españolista, ¿no? Como Canarias, ¿no? Y más en el siglo XVIII, gente sin analfabetos, entendían claramente o tenían conceptos como el rey, el país, el Estado, lo tenían muy, la Iglesia lo tenían muy interiorizado, ¿no? Y eso ayuda a ser un colectivo, ¿no? Que pueda defender una isla. Y eso todavía a día de hoy, ahí Emilio me encantó sus palabras en Aranda, todavía es así. Yo creo que cualquier militar que venga a Tenerife o que venga a Gran Canaria, a cualquiera de las islas, se siente como parte de su tierra, ¿no? Hombre, Vale. lo cierto es que, hablando de Canarias, hablando de Tenerife, Canarias a lo largo de su historia, hasta finales del siglo XVIII, ¿no? Como estamos hablando de la gesta, sufrió ataques, La Palma, La Gomera, Lanzarote, en fin, Tenerife, Gran Canaria, con el famoso Peter van der Doel, y el pueblo siempre salió a defender su familia, su tierra, su nación, su patria, su rey, y su religión católica. Todos, en todos lados, todos fueron, en algunos casos, con un éxito inmediato, otros con un éxito un poco... Eso se le enseñaba a los niños desde pequeñitos. Hoy Y sabemos los textos que tenían, y lo sabemos en Valleguerra, cuando hacen la representación. Más a ver, los niños se les enseñaba que cualquier enemigo que se embarcara en la playa había que ir abajo corriendo y echarlo lo antes posible, antes que hicieran un desembarco efectivo, ¿no? O sea, eso lo sabían los niños pequeños. No había ningún problema, ni prejuicio ético, moral, ni nada en decir que había que expulsar a los moros, porque si te invadían te quedabas sin tu tierra. O sea, es que esos prejuicios que tenemos ahora nosotros, que no se puede hablar del turco, no se puede hablar de no sé qué, porque es políticamente incorrecto, esa gente no lo tenía. Eso sabían que si ponían el pie en la playa había que matarlos allí en la playa y ya está. O sea, vamos a dejarnos de presentismos y de cosas que hay ahora en la historia. No se pueden desembarcar ningún enemigo porque te quedas sin isla y sin casa. Y además te violan a las mujeres y hacen tropelías. Bueno, eso es lo que pasaba. Entonces, Eso lo que hay que es lo hacer es pasaba matarlos en la en playa antes que bajen y ya está. Claro, eso es lo que Entonces, esa gente no dudaba nunca en eso, jamás dudó eso. Lo dudamos ahora nosotros. O sea, ¿dónde viene el declive de los imperios? Cuando la gente no quiere que su hijo vaya al ejército ni vaya a ningún lado porque lo pueden matar y tiene un hijo solo y no quiere eso. Tal. Entonces empieza el declive, empieza a contratar mercenarios y tropas extranjeras y no sé qué. Y hay un momento en donde empieza el absoluto declive del imperio, lógico. Pero esa gente eran totalmente distintos. Ellos tenían una fe en la religión, una fe en lo que era su sistema ético y moral. Y no tenían ningún prejuicio de saber que si llegaba una lancha de moros a la playa había que matarlos antes de que tocaran tierra, pero sin ninguna duda. Porque es lo que hacen ellos con nosotros si lo intentamos hoy. ¿O es que nosotros somos tan ilusos de pensar que mañana vamos a Marruecos con el yate de Luis y no nos entran allí y nos dan de tiros en la playa si no saben qué vamos? Hombre, es que digamos, en España estamos llenos de prejuicios infantiles, ¿no? Hace poco hubo, no sé si hace un año o algo así, no recuerdo qué periódico hizo una encuesta en la que preguntaba a los si usted viese agredida a su patria, a su nación, iría al frente a defender la nación, y creo que no llegaba al 10% los que dijeron que sí, que irían al frente a defender tu patria, tu nación, que es defender tu familia, tu mujer, tus hijos, es decir. Y hoy eso está absolutamente en desuso. ¿Por qué? Pues porque tenemos una sociedad ablandada, anestesiada, cada vez que se levanta por la mañana, ve la tele, una dosis de anestesia. Y esa es la realidad, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En fin.
Hay algún... como Pero una estamos cosa- al puntito... Muy bien lo último que ha dicho. Sí, sí. Sí, es la realidad, es la realidad. No, pero bueno, Muy amarga, pero sí. Sí, Pero sí, vamos sí. a ver que estamos hablando de 1697, pero que aquello no acabó ahí. Las islas, lógicamente, siguieron reforzando las defensas a pesar de nuestros dirigentes y a pesar de nuestros reyes, y se volvieron a reforzar y se reforzaron cuando el desastre del 98 previendo un ataque inminente americano, y se volvieron a reforzar y se reforzaron en la Segunda Guerra Mundial otra vez, y se hicieron nuevas defensas y se actualizaron en la medida de lo posible los cañones, las baterías, todo, porque eso es lo que hay que hacer siempre, actualizarse, modernizarse, estar vigilante de los enemigos, porque los enemigos no descansan, siempre están pendientes en cómo te la pueden jugar, ¿no? Y entonces, pues ese plan, ese documento que se firmó de capitulación por Nelson, se sabe que existió por dos motivos posteriores. Uno de ellos es que cuando el imperio norteamericano ya pensó que eran los reyes del mambo y podían conquistar cualquier cosa, quisieron invadir las Islas Canarias. Y los ingleses dijeron, no, tú no vas a invadir esto porque esto es nuestro negocio comercial. Nosotros tenemos aquí una serie de relaciones en las islas, y hemos firmado un acuerdo de que nosotros no los vamos a atacar más, pero es que ustedes tampoco lo van a hacer porque nosotros no lo permitimos. Y los cortaron el intento de invasión norteamericana. Pero ellos tenían su plan preparado y luego lo tuvieron otros más, y para no alcanzarnos en la Segunda Guerra Mundial hubo un plan de cómo, si perdíamos Gibraltar, cómo ocupar las Islas Canarias, y en una comisión de defensa en Gran Bretaña dijeron, es que nosotros tenemos un acuerdo de nuestro almirante Horacio Nelson de no atacar las islas, y Churchill dijo, bueno, pues si perdemos Gibraltar tendremos que ocupar los archipiélagos atlánticos, y tenían ya su estrategia, 40.000 hombres preparados y entrenados para ocupar todos los archipiélagos atlánticos. O sea, vamos a ver, los documentos y las cosas en la historia están para aprender. Y lo que se aprendió de ahí, los ingleses lo aprendieron muy bien, pero los españoles no aprendimos tanto de eso, que es lo que quiero decir yo. Aprendimos que teníamos que seguir defendiendo y entrenando al ejército y entrenando a la armada y entrenando... Pero yo siempre, cuando llegamos a este punto, yo siempre recomiendo, porque es muy reciente, Sí. muy fácil de leer, muy lúcido y muy esclarecedor, que se lea Fracasología de Elvira Rocabarea. Porque lo que tú estás diciendo... se habló ayer, se ha hablado hoy de cómo los británicos dijeron contra los españoles no vamos a ir al combate cuerpo a cuerpo porque tenemos las de perder. Vamos a ir, digamos, que minando sus cimientos. Está la leyenda negra por un lado, pero lo cierto es que, y eso es algo que no nos damos cuenta hoy o no nos queremos dar cuenta, y es que España está sufriendo en estos momentos una desindustrialización, y me van a decir que tiene que ver esto con la gesta del 25 de julio. Tiene que ver con que los enemigos de España de entonces son los mismos enemigos de hoy. La desindustrialización, ahora estamos viendo claramente cómo se está atacando nuestra agricultura, nuestra ganadería. Bueno, ¿quién sale beneficiado de todo eso? Pues un mundo que no es el nuestro, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde dentro, y ahí voy a lo que tú decías, no se le está defendiendo. Sí, pero Desde dentro no se está pero hay defendiendo. una cosa que no nos podemos olvidar. Y es eso, que, y la deriva, Sí. hasta llegar aquí, es decir, Pero- ¿cómo hemos llegado a hacer una encuesta? Sí. Mientras que aquellos milicianos Pero mira, del siglo XVIII, perdona Carlos, los milicianos del siglo XVIII salían a la playa a batirse con el enemigo, y hoy hay una encuesta y solo el 10% dice que sí, que iría al combate para defender España. ¿Por qué? Pues es un largo camino. Pero un camino, a ver, nuestros enemigos, sobre todo los ingleses, lo hicieron muy bien, lo hicieron perfecto. Ellos consiguieron una cosa que nadie había conseguido, o sea, derrotar al ejército español era casi imposible, retirar a su armada también lo era, pero sí consiguieron una cosa, que es desunir a los españoles, fomentar la desidia a través de las sociedades secretas. Y entonces España empezó, en vez de pelear contra enemigos clásicos de siempre, empezamos a pelearnos entre nosotros. Y vinieron las guerras, la independencia, las guerras carlistas, la Primera República, las guerras cantonales, la Segunda República, todo guerras entre españoles, porque ese fue el aprendizaje de nuestros enemigos, que el enemigo español no eran las tropas enemigas de otros países, eran los propios españoles, donde estaba la mina, que ellos podían hacer mediante insidias y negociaciones cómo acabaríamos nosotros peleándonos entre nosotros mismos. Y ese fue el destino de España, precisamente, la tristeza del destino de España, que vino a corregirse tardíamente ya durante el siglo XX, pero es que lo que consiguieron es que, como casi éramos invencibles, pues que nos destruyéramos nosotros entre nosotros mismos. Y eso lo consiguieron. Y es un super éxito de los ingleses, desde luego. Yo quiero, bueno... que nos metemos en eso. No nos vamos a meter, pero por lo menos tendría que decirlo, porque sí, es que... sí, sí. yo como estamos ya en la hora,
antes de que pasara al turno de preguntas, que estoy seguro que alguien querrá hacer alguna pregunta, me gustaría que nos quedemos con un buen sabor de boca en cuanto a lo que fue aquella victoria del 25 de julio de 1797, y un capítulo que no quiero olvidar, porque ayer traté de comentarlo, pero me dijeron, mañana, pues hoy. Voy a tratar de, en 5 minutos máximo, comentarlo, y como va a quedar, pues, bueno. Hablo del castillo de allí de San Andrés, ¿no? La torre de San Andrés, ¿no? Claro, esto que os voy a contar para mí solamente eso ya merece una película, una novela. Yo lo cuento en mi novela, pero en un capítulo. ¿Por qué? Pues imaginaros la siguiente situación. Ya ha firmado el capitán Hook, ha firmado ya la capitulación, el general Gutiérrez, y el pueblo de Santa Cruz ya empieza a festejar que los británicos se han rendido. Pero claro, San Andrés, que está pues a una distancia importante del centro de Santa Cruz, no ha recibido la noticia, porque en aquella época, claro, sí, aquello era un caminito por el que podía pasar un burro, y si se encontraban dos era dificultoso. Una veredita que rodeaba la costa, ¿no? Y entonces allí, en el castillo de la torre, se encuentra el teniente de armas, Feo de Armas, José Feo de Armas, está en la torre, y ya había él, cuando él entró allí, cuando él fue destinado allí, ya dio parte de que la artillería que había allí estaba mal, tenía problemas, eran dos cañones de hierro, 2 cañones de bronce. Bueno, de a 16 los de bronce y a 24 los de hierro. Y entonces resulta que, fíjense, póngase usted en situación, aquellos campesinos que eran aún más campesinos porque no estaban en Santa Cruz, sino en aquella zona alejada de San Andrés. ¿Pescadores? No, eran agrícolas todavía. Bueno, en aquella época, sí, en aquella época eran agricultores. Y entonces resulta que están allí y desde el castillo observan que está ahí el Teseo, el buque insignia, y otro buque de mayor calado, ¿no? La bombarda. Y en esto que, claro, la decisión inmediata de Feo de Armas es decir, vamos a bombardearles, vamos a cañonearles, y comienza un cañoneo. Claro, yo imagino, Nelson ya estaba con el brazo amputado, allí pasándolo canutas, y el tío que está tratando de dormirse y empieza a que bumba, y dice, la madre que me parió, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿No habíamos acabado ya? No hemos acabado ya, ¿no? Y entonces resulta que se establece un combate, claro, el Teseur decide, por supuesto, defenderse. En un momento determinado recibe fuego la bombarda, rayo, y termina pues hundiéndose. Y además pues le dan un palo a una de las jarcias, en fin, al Teseo. Pero entre tanto, ¿qué está pasando en el castillo? Pues en el castillo lo que está pasando es que una de los cañones de A24 de hierro, bueno, todos estaban recalentando allí, y mientras tanto está todo el pueblo de San Andrés, que no serían muchos, pegaditos detrás de la torre, protegiéndose del cañoneo que venía también de mar. Y entonces uno de los cañones, requieren que le echen agua al cañón, porque el cañón tiene que enfriarse, y le están echando agua, y la cureña de uno de ellas, pues por el muñón, por donde van sujeta uno de los tornillos que tiene, empieza a flojear porque la cureña se abre por un lado y tal. Entonces un carpintero, debía tener 30 y pocos años, Vicente Talavera, que era gran canario, por cierto, y además se había separado recientemente, todavía dicen que estaba el hombre pensando en la mujer que ya no lo quería. El hombre ahí está centrado, era un carpintero de milicia de artillería. Le mandan oye, vete, asegura esto, ¿no? Y entonces empieza a trabajar en aquella cureña, mientras que estaban cargando el cañón. Cada vez que lo estaban cargando, el tío tratando de arreglar aquello, fuera que se fuera a levantar. Y en una de estas había partido de Santa Cruz ya un mensajero a caballo, para avisarles, ¿no? Pero claro, todavía no llegaba el caballo no llegaba. El caballo tiene no que llegaba, no podía ir llegaba. Caballo por la Y en vereda, esto que sigue el combate, y en un momento determinado, cuando Vicente Talavera está pegado al cañón,
tratando de, digamos que arreglar aquella avería que tenía. ¿Cómo se nota que eres novelista? En un momento determinado, el hombre con la cara pegada al cañón, cuando aún no se había retirado, hacen fuego, ¡fuego! Y aquel cañón de a 24 de hierro soltó el pepinazo, pero no solo soltó el pepinazo por delante, la boca, sino que a mitad reventó. Y aquella pólvora incendiada y todos aquellos trozos de hierro le dieron a Vicente Talavera, aquel hombre, en la cara y en el cuerpo. Con lo cual, el hombre cayó para atrás prácticamente muerto. Y cuando lo llevaban, lo bajaban para atenderlo ahí debajo del, ya digamos que bajo la protección, ante la protección de la torre, ¿no? Detrás de la torre. Y el hombre ya está casi a punto de morir, pero está tratando de no morir. De pronto llega el jinete y dice: alto, que hemos ganado, hemos vencido, y se han rendido los británicos. Y en ese momento expiró el amigo Vicente Talavera. Entonces me parece tan extraordinario, para mí es poético, ¿no? Es decir, cómo aquel pueblito, aquellos pobres, aquellos campesinos detrás de la torre, viendo cómo atacar, decía, ahora van a desembarcar por aquí, me imagino que pensarían algunos, ¿no? Y están allí defendiendo aquello. Vicente Talavera, que podía haberse librado de aquel bombazo, resulta que murió cuando ya los británicos se habían rendido, en fin. Claro, y era un tema muy bonito que quería comentar. Pero tenemos que aprender de este hecho, que desconocido para muchos canarios y para muchos españoles, que el problema, claro, cuando algo se considera una victoria tan grande por la gente de Santa Cruz, pero luego no se estudia en la historia nacional, no se estudia en las academias cuando se estudian los ejércitos, y esto no aparece en ningún sitio. Los ingleses dicen que fue una victoria. Hay que entender lo que decía el otro día Emilio, que luego vino la guerra de independencia, vinieron otras cosas muy importantes que lo taparon, pero hay una cosa que yo siempre quiero recordar, porque cuando el mensaje lo llevan los propios ingleses a Cádiz y le dicen que lo que ha ocurrido en Tenerife, pues el que está al mando de Cádiz va a pensar, esto es otra trampa de los ingleses, porque bueno, la flota esta que nos tiene aquí sitiado y la han derrotado allí, ¿y quién tenemos en Tenerife al mando, no? Bien, se despacha a la corte y llega el mensajero también, el segundo mensajero a la corte Madrid, dicen los sucesos, claro. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo Napoleón es la estrella en todo el territorio europeo. ¿Y quién le dice al emperador, unos años después, que aquella victoria en Tenerife, habíamos tenido ahí vencido al almirante que iba a ser su pesadilla, que le hundió la flota Nabucir, que le destrozó todos los planes de cruzar el Canal de la Mancha para invadir Inglaterra, y que nosotros lo habíamos derrotado y lo habíamos cambiado por unas cervezas y unos quesos a cambio de unos barriles de vino? ¿Quién le cuenta eso a Napoleón? ¿Quién le cuenta eso malo a ese personaje, ¿no? Realmente no se contó, se ocultó, se trató de que no se supiera más y ya está. Los ingleses salieron adelante con su héroe fabricado y vencedor de la batalla de San Vicente y de todas las que vinieron después, y el emperador le pasó lo que le pasó, nosotros seguimos con los reyes incompetentes, y al final esto no se supo nunca. Entonces, el objetivo por el que surgió la tertulia era para que esto se conociera, porque tiene su importancia en la geoestrategia y en la historia de España, que pudo mantener lo que era el resto del imperio durante mucho más tiempo, hasta la crisis del 98, ¿no? Gracias a hechos como este de Tenerife o el de Cartagena de India, y eso es lo que hay que aprender, pero la verdad que es muy difícil venderlo como una victoria por las circunstancias históricas que vinieron a corto plazo, ¿no? O sea, es que era muy difícil decirle eso, ¿no? No, de todas maneras, yo creo, tú me lo has comentado en varias ocasiones, esto que comentamos ya, lo último, porque estamos en 1h15, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que no es un problema concreto de no querer hablar de esta victoria porque Napoleón se enterase o no, porque es un problema que ya desde entonces España estaba sufriendo, ¿no? Desde la llegada de Carlos V. Pero Benavides, el teniente general Benavides le salvó la vida a Felipe V, un tinerfeño, en una batalla en Villaviciosa de Tajuña, en pleno combate en la Guerra de Sucesión. Y si no le hubiese salvado la vida a Felipe V... Eso sí que es un supuesto. Es un supuesto, por supuesto, un futurible. Lo dejamos para tu siguiente novela. Pero lo que sí es cierto es que Felipe V, o sea, que un rey francés en España no creo que mirase por los intereses de España, como sí estaban mirando por los intereses de España los austrias, porque eran otros los intereses que tenían. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que efectivamente yo creo que por eso nosotros, los fundadores de la tertulia, y nosotros tratamos de continuar. Por eso es importante dar a conocer la gesta del 25 de julio, porque fue muchísimo más importante de lo que consideramos. De entrada, de no haber vencido aquel combate,
pues hoy sería probablemente Canarias una especie de Gibraltar, es decir, un lugar donde no hay más que pirata. Así que Una versión. si hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque ya es Sí. la hora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues encantado de contestar.